Primeramente, se introducen dos definiciones. El peligro, que es la fuente, situación o acto en la que puede ocurrir un incidente potencialmente dañino para la salud humana. Como fuentes podríamos considerar la radiación, la contaminación sonora, gases contaminantes, entre otros. Como situación, consideramos la falta de iluminación, falta de EPP, trabajos a desnivel, entre otros. Y como acto se considera la mala postura, cortes, golpes, entre otros. En función del peligro se da la segunda definición, que le corresponde al riesgo. El riesgo es la probabilidad de ocurrencia de un peligro versus el grado de daño. ¿Qué peligros se pueden observar en la siguiente imagen? ¿Y cuál sería el riesgo? En función de la definición de peligro, podemos identificar rápidamente los problemas correspondientes a este contexto. Para ambas personas sería un trabajo a desnivel sin arnés de seguridad y línea de vida. Estos dos aspectos representan una situación, y particularmente para la persona de arriba, esta posee el EPP incompleto, dado que no tiene casco. Este también sería una situación. El riesgo se determina por la frecuencia que tienen estos peligros de presentarse y la magnitud del daño. El daño podría ser una lesión muy grave hasta la muerte. En base a las definiciones y el ejemplo conceptual vistos de las anteriores diapositivas, se presenta la siguiente imagen. Se pide identificar los peligros y riesgos. Antes de analizar este ejemplo, se plantea la siguiente interrogante. ¿Es posible cuantificar el riesgo y así clasificarlo dentro de algún rubro? Para ello se presentan las siguientes hipótesis. Primero, el riesgo es cuantificable en función de las dos variables, frecuencia y grado de daño. Estas dos variables son directamente proporcionales al riesgo. Segundo, el riesgo se puede parametrizar y cuantificar en función de características cualitativas. Para ello se plantean dos fórmulas, ambas son iguales conceptualmente, sin embargo, se plantea en la primera un producto frecuencia por consecuencia y en la segunda probabilidad por consecuencia. Estas tres variables se cuantifican en función de ciertos datos, tanto cualitativos como cuantitativos. Se muestran a continuación las tablas con las características de cada variable. El riesgo también se cuantifica en función de una matriz de riesgos hiper, la cual clasifica y cuantifica la probabilidad y el grado de daño. En base a estas hipótesis procedemos a analizar el ejemplo aplicativo, pero primero vamos a identificar todos los peligros presentes. Para este caso observamos que el entibado no está correctamente instalado, así como este no es suficiente para controlar el talud de la zanja. Ambos peligros corresponden a situaciones que generan accidentes. Una vez identificados los peligros, planteo la siguiente pregunta. ¿Qué factores favorecen la ocurrencia de un incidente en obra? Pues vemos que al final el riesgo depende principalmente de la probabilidad de ocurrencia. Se establecen así algunos factores como la falta de estudios previos, los cuales dejan en falta de conocimiento las condiciones especiales del terreno a intervenir. La falta de supervisión. Esto genera un incumplimiento de todo tipo de normativa. La falta de profesionalismo. Esto permite una toma de decisiones improvisadas. La percepción de peligros y riesgos. La percepción está relacionada a la forma en cómo cada uno, de forma personal, interpreta, analiza e identifica los peligros y riesgos. Este sería una variable dependiente. Con esta explicación realizamos la cuantificación y valoración de cada peligro identificado, por medio de las fórmulas de riesgo y la matriz hiper. Vamos a considerar que estos peligros son muy probables, dado que no hay un control y que a su vez sucede varias veces al día de forma continua. El análisis entonces será, para la matriz hiper, solamente determinando la severidad, manteniendo constante la probabilidad de muy probable, y para las fórmulas manteniendo el valor de probabilidad y frecuencia con un valor fijo de 10. Evaluando la matriz hiper se considera el evento como catastrófico, esto ya que un deslizamiento de tierra causa lesiones graves o incluso la muerte. Bajo la misma idea se define el valor de la consecuencia para las ecuaciones. Esta toma el valor de 15 correspondiente a la interpretación de muy seria. Como alternativas de solución se plantea, primero, la acción de una supervisión continua. Segundo, promover el uso correcto de antibalas con la finalidad de que la empresa encargada vele por la seguridad tanto de sus obras como de sus obreros. Tercero, proponer un programa psicológico y médico para mejorar la percepción de peligros y riesgos por medio de charlas y actividades en conjunto. Y cuarto, que se vuelva obligatorio el uso de EPP. Como conclusiones se tiene lo siguiente. Primero, en función de las metodologías empleadas para la evaluación de riesgos y considerando las condiciones de trabajo actuales en el sector construcción, se identifica que en toda obra se identifican riesgos. Depende de los ingenieros reducirlos por medio de controles y medidas correctivas. Segundo, como herramienta de valoración de riesgos, se propone emplear la matriz hiper, dado que presenta mayor flexibilidad en sus resultados. Esto influye significativamente en la toma de decisiones. Y finalmente, la apertura de zanjas constituye aspectos cotidianos del entorno, que por naturaleza puede generar peligros de caídas o atrapamientos,
y por su desarrollo constante a lo largo de la obra genera una constante exposición o frecuencia.